Uno de los temas en los que nos hemos centrado en estos minutos de análisis, pues es el título 42 y la manera en que se ha venido operando en México, pero sobre todo las consecuencias que ha tenido este título, que en su momento, le decían, pues empezó con una discusión alrededor del impacto que puede tener la pandemia entre la población en los Estados Unidos, la población migrante y pues obviamente en la frontera, pero esto al día de hoy se mantiene y más allá de servir para evitar el contagio de casos de COVID, pues esto está agudizando el drama migrante. Y precisamente vámonos al análisis y agradezco que nos tome la llamada la coordinadora de Agenda Migrante, Eunice Rendón, una voz importante en materia de migración. Eunice, con el gusto de saludarte y haciendo una valoración en este momento sobre el título de 42, sumándole ahora la llegada y la deportación de migrantes, ¿cómo se mantiene el título 42? ¿Debería de mantenerse? Bienvenida, Eunice. Hola, ¿cómo estás? Perdón, estoy aquí conectándome desde Arizona, justamente, que estamos trabajando aquí con el tema migrante. Y bueno, creo que este título 42 no tiene sentido ya desde hace mucho tiempo. Hay que recordar que esta es una política que se implementó en 2020, que Trump es quien la pone en marcha, derivado de la pandemia, de los contagios, del tema de salud pública. Sin embargo, a estas alturas, pues no tiene ningún sentido porque ya hay una vacuna, ya no hay esos números en la pandemia y sobre todo en Estados Unidos ya no hay ninguna medida de distanciamiento social. Entonces, realmente creo que lo que se está utilizando es un pretexto de salud pública para implementar una política de migración con deportación expedita y barata, porque finalmente dejan a cientos de personas en la frontera con México sin ningún procedimiento adecuado, es decir, se viola el debido proceso de la deportación de estas personas. Entonces simplemente se les pone una pulsera con su nombre y se dejan en la frontera. Tan es así que hace algunos meses el propio gobierno de Biden había mencionado que ya iba a poner término a esta política, pero hay que recordar que varios de los legisladores y varios de los gobernadores republicanos denunciaron esto, lo demandaron, hicieron que se frenara el término del título 42. Entonces sorprende que ahora, lejos de seguir con esa idea de terminar este programa, se amplíe para los venezolanos, como se hizo el 12 de octubre, ¿no? Con este acuerdo con México, que hace que nos dejen básicamente a todos los que entran de forma indocumentada en 5 puntos fronterizos con México. Desde el 12 de octubre, entre 100 y 200 personas han sido depositadas en cada uno de estos puntos fronterizos diariamente, y eso hace que, por supuesto, se ponga en jaque pues la situación de los albergues en esta frontera norte, la situación de la sociedad civil que ayuda a estos migrantes y por supuesto también a los gobiernos locales. Otra cosa importante mencionar, desde la implementación del título 42 en 2020 a la fecha, han sido deportados por esta vía 2.3 millones de personas, lo cual es bastante, ¿no? Siendo que es una medida de salud pública y no de migración. Oye, y hablando en específico de la zona en donde te encuentras, decías, estás en Arizona, ¿cuál es la perspectiva, cuál es el drama que se está viviendo ahí en específico, Eunice? Pues mira, yo creo que al igual que el resto de los estados que son fronterizos, pues comparten mucho esta situación de migración, de gente que ingresa también por estos estados, y que pues muchos de ellos también son retornados por estos puntos. Pero particularmente acá estamos trabajando más con los migrantes mexicanos que ya están aquí, con la organización Chicanos por la Causa, que justo tiene lo que creo yo debía ser la política migratoria, el empoderamiento de las comunidades, la inclusión económica y social de los migrantes, que finalmente es lo que corresponde, porque hemos visto que las políticas de reacción, de control, de securitización de las fronteras no han tenido resultados. Si vemos las cifras de la patrulla fronteriza que salieron apenas la semana pasada, creció los flujos migratorios, o sea, de nada sirvió todas esas amenazas, porque el año pasado tuvimos 1.7 millones de personas detenidas por la patrulla fronteriza y este año 2022 van 2.7 millones de personas, es decir, un incremento muy grande en estos flujos de personas migrantes. La próxima semana hay elecciones intermedias, Eunice, ahí en los Estados Unidos. ¿Verías que esto podría influir en que
pues si el Partido Conservador, el Partido Republicano, pues se tenga una mayoría como se observa según las encuestas, pueda tener mayoría en ambas cámaras, la medida pues es impulsada por este gobierno, digo, por el gobierno de Trump en su momento, por el Partido Conservador. ¿Crees que se mantenga? ¿Crees que esté lejos de retirarse el título 42 teniendo en cuenta los posibles resultados? Mira, yo creo que el título 42 por lo pronto va a estar activo. Se va a tardar, aunque el gobierno de Biden quiera terminarlo, así como se tardó con el Quédate en México casi 2 o 3 años en poderlo realmente poner fin a esta política que hacía que los solicitantes de refugio esperaban del lado mexicano. Creo que con el título 42 va a pasar algo similar. Va a tardarse su tiempo y quizá yo creo que va a terminar por finalizar esta política porque no tiene ningún sentido, es violatoria con los principios internacionales y también con las leyes migratorias de Estados Unidos. Entonces no va a haber ya mucho para dónde justificar esta política. Sin embargo, creo que en el tema de las elecciones, el tema migratorio va a ser importante. Los republicanos le han dado un uso también importante, particularmente el gobernador de Texas, pues ha estado constantemente sacando escándalos de invasión migrante, que los migrantes, hay una frontera abierta, en fin, una serie de mentiras, pero que han sido repetidas y comunicadas de manera constante, que sin duda es un uso político de las personas para temas electorales. Entonces, recordemos que incluso estos gobernadores han mandado en autobuses a las personas migrantes que han cruzado la frontera a Nueva York, a Washington, incluso a Florida, a la isla donde tienen vacaciones muchos de los demócratas. En fin, realmente han utilizado a las personas para sus fines políticos y bueno, creo que desafortunadamente eso tiene eco en varios de los electores, ¿no? Que sienten que los migrantes vienen a quitarles pues, su empleo, su aire, su trabajo. Sí, justamente esto es lo que te quería preguntar. ¿Qué tanto eco puede llegar a tener entre los votantes? Hay que recordar que bueno, el sistema de las primarias en los Estados Unidos es distinto, con el colegio electoral se vota de manera distinta, pero no sé si esta minoría que es blanca, hasta cierto punto racista, conservadora, republicana, tenga, digamos, eco este tipo de políticas, y no sé si el discurso se va a acrecentar, Eunice. Pues mira, yo creo que es algo que vamos a ver bien cómo funcionó en estas elecciones. Sí creo que puede tener eco como en su momento lo tuvo con Trump en parte del electorado y no solamente en esta gente radical. Hay que entender que incluso hay una población latina que ya está aquí muy consolidada y que no quiere que vengan más latinos, por ejemplo, ¿no? Y que también sienten esa amenaza y también están a favor de estas políticas republicanas. Entonces, creo que vamos a ver el eco que tuvo justo en estas elecciones y cómo el tema migrante pues va a jugar un papel importante, por un lado. Por otro lado, tampoco hay que olvidar que cada vez más son los hispanos la población más importante en temas electorales, es decir, es una población que era muy joven, que cada vez más va ganando esta mayoría de edad y que en términos numéricos pues se vuelve cada vez más la población más importante para los políticos, ¿no? Por ser un electorado muy grande y que también no hay que olvidar que no es un monolito, es decir, hay intereses, hay situaciones distintas también dentro de estos 70 millones de latinos que hay en Estados Unidos y hay que saberle llegar a cada una de estas poblaciones y vamos a ver su comportamiento de cara a estas elecciones de la próxima semana. Déjame hacerte una última pregunta, sé que tu agenda está apretada. El gobierno de México, ¿cómo lo observas? ¿Rebasado completamente, hablando del título 42, en cuanto a la atención, a la recepción de los migrantes, por más que hacen los trámites, tratan de mejorar la tramitología? No sé tu opinión, si es que está completamente rebasado esta situación. Mira, yo creo que han hecho un esfuerzo, ¿no? Como bien dices, el Instituto Nacional de Migración, la Comar, todos han hecho un esfuerzo, creo, por pues poder absorber, por poder tener de forma ordenada y segura a estos migrantes que llegan, pero obviamente se sale un poco de sus manos al ser tantas personas que de pronto Estados Unidos simplemente dejen la frontera. Creo que ningún gobierno pudiera gestionar esto de la forma como lo está llevando a cabo Estados Unidos. Entonces creo que le toca al gobierno también poner sobre la mesa nuevos acuerdos más corresponsables con Estados Unidos. Por ejemplo, utilizar recursos del Acuerdo Bicentenario para poder gestionar de manera más ordenada
y segura estos flujos migratorios que están dejando en la frontera, hacer una reflexión más amplia. Por ejemplo, muchos de estos venezolanos van a quedar en el limbo porque no cumplen las condiciones de las visas humanitarias que está poniendo Estados Unidos sobre la mesa y simplemente se les da una carta para que en 15 días abandonen el territorio nacional. Entonces, creo que hay que hacer una reflexión todavía más profunda y exigir a Estados Unidos también una colaboración y una corresponsabilidad más amplia. Bueno, Eunice, pues muchísimas gracias por este análisis, muy interesante la visión desde allá y obviamente con este análisis que nos has brindado nos ayuda a entender todavía más el drama migrante. Muchísimas gracias. Gracias a ti, hasta luego.